40 años del terremoto. ¿eh? 40 años ¿Cómo de ese cambiado terremoto todo? y 15 años ¿Ya? del 27F. Y 15 años. Claro, 27, luego el 3. Michel Deler es experto en gestión de emergencia. Hay desastres en nuestro país y la idea es reducir los diferentes elementos que pueden afectarnos a nosotros, a la gente. Y mucha gente se acuerda del 85 hasta ahora, cómo ha cambiado todo. Pero, Michel, cuando uno mira las formas de prepararse para un movimiento telúrico, tomando en cuenta que Chile es un país donde ocurren, no sé si ha cambiado tanto el concepto, ¿ah? Pero hoy día la necesidad de tener un número único, al parecer han escuchado las voces que dicen ¿hasta cuándo llamaban 131, 132, 133, 134, 135, en fin? Número único, ¿ah? Parece que sí. De hecho, como dice acá nuestro libreto, dice, igual que en las películas, nuevo Ministerio de Seguridad incluye número único de emergencia inspirado en el 911. ¿Qué te parece? Bueno, esperemos que no sea solamente inspirado en lo cosmético, sino que sea realmente cómo funcionan los sistemas de número único. Pero, ¿sabes que partamos con algunos datos? Yo quiero compartir algunos datos contigo. A ver, vamos, datos. Para poder equilibrar bien cómo estamos, en qué momento, cuánto nos hemos demorado, ¿Ya? y qué es lo que ha pasado en el transcurso del tiempo. Yo quiero contarte que yo debo llevar 15 años yendo a Estados Unidos a ver, la última vez fue la primera quincena de diciembre, a ver las tecnologías detrás de los 911, ¿Ya? estando en un centro de comando y control, y de hecho partía ya siendo despachado por un 911. Por lo tanto me conozco la cadena completita. ¿Qué significa siendo despachado? ¿A ti te mandaron a una emergencia? Sí, ¿Ya? porque yo una de las tantas certificaciones que tengo Es de bombero. es como bombero profesional del sistema remunerado. Aprovechemos de desmitificar algo. A En ver. Estados Unidos ¿Ya? ¿Le pagan los bomberos? todos creen que todos los bomberos son pagados. Aquellos que pertenecemos al sistema remunerado somos aproximadamente el 25% solamente de la fuerza en emergencia en Estados Unidos. 25 por poco. Poquísimo, lo cual te lleva a otro tema. ¿Qué? Es que la mayoría es voluntario y por lo tanto cuando aparecen muchos que dicen no, es que deberíamos ser igual que Estados Unidos, todos pagados, yo digo, ojo, que en Estados Unidos la mayoría es voluntario. El tema es que es un sistema normado, regulado dentro de la seguridad pública. Seas pagado o voluntario, tú tienes que cumplir con normas que están dadas por el estado, el condado donde tú ejerces, de manera remunerada o voluntaria. Por lo tanto, es normal. Y eso es muy importante cuando hablemos ahora del tema del 911. Espérate, Michel, entonces, para que quede súper claro el punto, un 75% de los bomberos en Estados Unidos es también voluntario igual que en Chile. Sí, y son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, tienen una estructura bastante similar a la nuestra, ¿Ya? pero, insisto, tú para ingresar, te voy a dar un dato. Yo en 2019, yo estuve todo ese año en Estados Unidos haciendo, como consultor, haciendo una asesoría en Washington. ¿Ya? Y en un momento dado dije, bueno, en una de esas si me quedo, me gustaría incorporarme nuevamente a algún tema, pero ahora voluntario, porque estaba trabajando en otra cosa. Y entonces fui en el estado de Virginia, mis certificaciones son de Virginia, por lo tanto muchas son homologadas, son reconocidas básicamente en ese estado y vigentes, y por lo tanto quiero decirte que más allá de todo el proceso y todo, que duró como 6 meses desde entrevistas normadas, etcétera, todo termina con una fotografía que tiene calidad para registro biométrico voluntario. ¿Qué Y significa eso? segundo, O sea que en la práctica te ven la foto y y está todo en registro fichado. digital. Está fichado. Estoy fichado. ¿Cuál visa? ¿Ah? ¿Cuál visa? Aparece Exactamente. toda tu información Sí. con esa fotografía. Y en segundo lugar, me dicen, pase por aquí, esto era en un edificio de la policía, ¿Ya? ponga los 10 deditos en los escáneres, en 2 escáneres, me escanearon las 10 huellas digitales y a los 15 días me llegó, por suerte pasé la prueba, y me llegó lo que ellos le llaman el clearance, que es la autorización o la aprobación del FBI y de la Policía Federal, porque así de en serio se toman la actividad también voluntaria el Estado. Y eso es muy importante porque, insisto, es una responsabilidad del sector público. La seguridad pública es una responsabilidad del sector público del Estado. Y eso acá nosotros todavía seguimos bastante débiles, con mucho entusiasmo por parte de los voluntarios, pero con bien poco involucramiento por parte de las autoridades. Es que ese es el gran tema y muchas veces la gente
destaca el profesionalismo de quienes son remunerados, que tiene que ver con el entusiasmo, muchas veces no es suficiente, ¿no? Pero además te genera desigualdades. Además. Porque si tú estás en una compañía en la cual estás en una comuna donde hay más plata, donde básicamente puedes juntar, además de lo que te da la subvención del nivel central, puedes juntar más plata, etcétera, tú vas a tener mejor carro bomba, vas a tener mejor equipo de protección personal versus aquel que está en la zona rural. Cuando tú estás en un sistema normado donde el Estado se hace cargo de la norma, el Estado es el que tiene que entregarte los recursos para que tú cumplas con el estándar. Y eso parte desde las competencias profesionales, los entrenamientos, las certificaciones, hasta algo tan relevante como es el equipo de protección personal. En ese sentido, ¿por qué un bombero de una zona rural más pobre tiene que tener un equipo de protección personal que no cumple con la norma reconocida o al menos de países desarrollados, pero un bombero de una zona más pudiente sí puede tener el mejor casco, la mejor chaqueta, los mejores guantes, las mejores botas? Bueno, mira, Michelle, estábamos conversando este número único que aparece en el Ministerio del Interior de Seguridad, nuevo ministerio, lo va a incluir. Y un auditor de inmediato, suspicaz, desconfiado, al igual que muchos en este tipo de temas, dice lo siguiente: hola, se llama Víctor, número único, acá no se puede. No se puede, a mí es un concepto que se repite mucho en varios temas. No se puede, ya que cada organización de emergencia tiene diferentes tipos de pautas para enfrentar sus respectivas emergencias. Este argumento hace que sea dificultoso esta concepción de que cada área de la emergencia en Chile se vea y vele por su propio funcionamiento. No. ¿No? Y debo decirte que esta solución Víctor, no. Michelle Deler te dice no. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo que Víctor no se da cuenta, que detrás de esa argumentación, muchas veces dada abiertamente, lo que hay es resistencia al cambio. ¿Cuánto ha sido esa resistencia al cambio? Lo suficiente para que el primer sistema integrado, porque digamos, no es un número, es un modelo de gestión claro, integrado. Es súper importante eso, no es solamente poner un número único. No, exactamente. Es que funcione todo en torno a ese número único. Exactamente. Y eso implica que vámonos a la historia. A ver. Todos creen que el primer sistema integrado número único a nivel mundial fue el 911. Falso. Falso. 999, década del 30 del siglo pasado. Así de atrasados estamos. Bastó que murieran 5 mujeres en un incendio en Londres para que la voluntad política y la crítica por la demora en contactarse con los equipos de emergencia, la demora en los tiempos de respuesta, llevara a que se considerara que era necesario integrar el sistema. El 911 surge por ahí por la década de 50 en realidad, ¿ya? Pero básicamente estamos hablando de un sistema que, si lo llevamos al día de hoy, te establece elementos tan prácticos. No, bueno, a ver, no quiero decir al día de hoy, hace varias décadas ya, para que pensemos que esta idea no es una idea como que digamos revolucionaria. Hoy, revolucionaria. No, aquí estamos acortando, esperemos que logremos acortar casi 100 años de atraso que tenemos en esto. Pero básicamente aquí hay promesas de servicio también. Es decir, y te voy a contar algo bien concreto para no hablar de lo teórico. Yo estuve en Prince George, el condado Prince George, que es un condado en Estados Unidos de la periferia de Washington DC en diciembre pasado. Primero, yo llego y lo primero que le pregunto a la supervisora es ¿cuál es el promedio de tiempo de respuesta de un llamado telefónico? O sea, ¿cuánto te tienen esperando desde el momento en que tú marcaste 911? ¿Tú crees que alguien se espanta porque yo hago esa pregunta? Nadie. Porque está todo tan estandarizado y saben que tienen que cumplir con promesas de servicio, que está todo medido. Está medido desde el momento en que tú marcas 911. ¿Cuál crees tú que es el tiempo que en un cronómetro se ponía rojo? Hay una cifra exacta. Porque hay un cronómetro. Ya. Porque además entra una llamada y empieza a correr un cronómetro. ¿Cuándo se ponía rojo? ¿Cuándo? Tírame tú. ¿Cuándo se estimaba que era tardío, digamos? Que era tardío. Mucho. Y por lo tanto el supervisor decía, a ver. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y porque el cronómetro se ponía color rojo. ¿Cuántos segundos? A ver, o minutos. Ya no voy a jugar así como hoy una hora, no. Estamos hablando de que algo sorpresivo de rápido. ¿Será 30 segundos o mucho?
Bueno, debo decirte que se ponía rojo a los 10 segundos. Los 10. Te iba a decir 10 porque en algún momento lo comentaste, Sí. pero A los 10 hubiera segundos. arruinado el ejercicio. Mi segunda pregunta, entonces, Ya, si, 10, espérate, si ese es 10 el segundos ya tolerancia, es mucho. es mucho. Ya. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta que uno hace después? Bueno, ¿cuál es básicamente el promedio? Ya. Y el promedio llegaba a los 7 segundos, 5 segundos, y lo que menos habían llegado, que era el mes anterior, había sido 2 segundos ¿Eso, de eso es espera. contestar de inmediato? Sí. Ya. No Yo- da respuesta necesariamente o ya. No, y ahí viene, obviamente se despliega el software, hay todo un sistema detrás que te permite desarrollar sistemas, despachos integrados, porque básicamente aquí la gracia es disminuir los tiempos de respuesta. Si vamos a la seguridad como nosotros la entendemos, al asunto del delito, por ejemplo, cuando tú bajas los tiempos de respuesta, no de contestación del teléfono, sino que ya la respuesta completa, la primera unidad llegando a tu casa, si tú bajas de los 5 minutos aproximadamente, tú aumentas la probabilidad de arresto en un 60%. Es decir, el tiempo de respuesta es probablemente uno de los elementos más disuasivos en materia de delincuencia e incluso también de incivilidades. O sea, si tú le dices, voy a ponerlo súper en extremo, lo que tú estás aplicando. Si tú le dices a un delincuente, te van a pillar en 5 minutos. 5 minutos, solo ese dato permitiría evitar una gran cantidad de robos porque saben que los van a detener. Sí, por lo tanto ya tienes una barrera de entrada bien compleja. Segundo, obviamente el despacho multiinstitucional. Por lo tanto, si tienes un hecho delictual, por ejemplo con arma de fuego, arma cortante, etcétera, incluso violencia intrafamiliar, por ejemplo, donde tú estimas que puede haber alguna persona lesionada, te van a despachar policía, bomberos y ambulancias. Porque tú puedes requerir cualquiera de estos elementos para poder ingresar a la casa, atender a una persona herida, evacuar a una persona, y por lo tanto el despacho integrado es gestión integrada, y por eso se señala que un sistema de número único, digamos sistema, bien diseñado, es el cerebro del sistema, y por lo tanto ayuda mucho a disminuir los tiempos de respuesta. Pero un segundo elemento es que con los sistemas que existen ya hace muchos años hay trazabilidad completa de todo el proceso, por lo tanto la transparencia es total, porque tú puedes saber exactamente desde el momento en que tú llamaste y seguir un registro de toda la emergencia completa, y por lo tanto la rendición de cuenta y responsabilidad es muy alta en estos sistemas, porque te permite básicamente tener registro absolutamente de todo. Ahora, vamos a la realidad chilena. La primera vez que se habló de un sistema de estas características fue por ahí por 2003-2004, durante la presidenta Bachelet primer periodo. ¿Ya? Ella levantó un proyecto que se llamaba el CIE 100, Sistema Integrado de Emergencia. Somos muy creativos, en vez de poner un número totalmente consolidado en la mente de las personas, el número iba a ser el 100. ¿Ya? Edificio en Talca, el piloto iba a ser en Talca, y las resistencias al cambio, ¿Solo por qué en tal? no lo sé, porque ahí precisamente es cuando no resultan las cosas, no. No, pero llamativo. No, llamaría, pero en Talca, Porque ¿qué característica tiene Talca para poder, más allá de la broma y de de- la broma? Porque uno pensaría, a ver, voy a plantear, ojalá que se entienda la gente. Muchas veces se habla que en Chile, por la entrada en internet, se hacen a nivel mundial lanzamientos porque somos un mercado experimental, sí, donde hay características que son universalizables. Pero Talca tiene características que no son comparables con tantas partes. porque además tiene una diversidad entre lo urbano y lo rural También, muy alto, muy alto. muy claro. alto. Tienes Claro. tienes Hay una zonas super bastante- ciudad en 4 Sí, cuadras. sí, y tienes Talca, Curicó, versus tener unas periferias y unas zonas rurales muy complejas. Pero iba a ser en Talca, y estaba el edificio, estaban las estaciones de trabajo, vino el terremoto, y fue la mejor excusa para echar abajo el proyecto, y por lo tanto quiero señalar que en Chile no tenemos un sistema integrado, no por falta de tecnología, no por falta de plata, no por falta de conocimiento a nivel internacional, sino que principalmente resistencia al cambio. Y por lo tanto ahí es cuando la autoridad, el liderazgo y la voluntad política es clave. Ahora, también quiero romper una explicación que muchas veces sale. No, pero es que esta cosa a nivel nacional, el Transantiago, me lo han dicho mucho. Es que esto puede ser como el Transantiago. A ver, paremos.
Yo el centro de comando y control más pequeño que conozco en Estados Unidos es de una localidad de 20.000 personas, de 20.000 habitantes. Y el más grande que conozco es de un poco más de 1 millón de personas, intermedios, New Orleans, estuve hace como 4 años ahí, estamos hablando equivalente más o menos a la Florida. ¿A qué voy? A que los centros de comando y control, para decirlo en simple, el call center es local, el número es nacional, pero los centros de comando y control son locales. Y como te digo, son locales desde localidades tan pequeñas de 20.000 personas, 70.000 personas, 300.000 personas, más de 1 millón de personas. Michel Deler, quiero preguntarte algo que parece simple, pero puede ser más complejo. A ver, tú hablas del número que está incorporado en las mentes de todos, y acá en Chile se intentó poner el 100 como número único. Porque somos creativos. Porque somos creativos. Ya, pero uno diría, oye, el 100 es recordable, es fácil. ¿Tiene que ser 911? ¿Cuál es el número? ¿O cómo llegamos a un número de consenso? Ya. Yo te diría que debería ser el 911. ¿Cuál es mi argumento? Porque nosotros deberíamos seguir la misma línea de la Unión Europea. La Unión Europea, ¿te acuerdas? Yo te dije Londres 999. Pero la Unión Europea tiene un número de emergencia, que es el 112, ya hace varias décadas. En el continente americano, además de... tenemos prácticamente, considerando Estados Unidos y Canadá, tenemos aproximadamente 20 países que ya tienen el 911 como número, incluido Venezuela, en la época de Chávez. ¿Y cuál fue una de las argumentaciones que utilizó Chávez? Que no digamos precisamente que era muy pro Estados Unidos. Él habló de la importancia del Mercosur. Porque básicamente es tal, y digamos que hoy día, con el nivel de conectividad y de movilidad humana que tenemos en la región, claramente nosotros deberíamos avanzar hasta hacia un número único en toda la región. Debo señalarte incluso que si tú marcas 911 en Chile, te conectas con Carabineros. O sea, hoy día puedo llamar al 911 y es como llamar al 133. Sí, y te conectas con Carabineros. ¿Podríamos hacer ejercicio al aire? Bueno, llama. O sea, no es lo más práctico llamar, hacer un llamado que no conduce a un... Claro, que puede reemplazar a uno que sí es una emergencia. Pero básicamente sí. Y eso tiene elementos prácticos incluso, el tema de los turistas. Te fijas, el turista no puede estar yendo exclusivamente a un país y estar aprendiendo un número nuevo. Entonces, en caso de la Unión Europea, por ejemplo, es el 112 para toda la región. Nosotros creo que deberíamos avanzar hacia el 911, pero más un tema práctico. No nos olvidemos que la recordación es importante y por lo tanto creo que estamos permanentemente metidos a un tema de estímulos donde es muy fácil recordar el 911 como número. Te ahorra recursos económicos ahí de una u otra manera, pero además nos orienta a seguir un estándar, y eso es lo complicado. ¿Te fijas? Carabineros para el apagón no se dice, pero Carabineros nunca dejó de comunicarse. No por el teléfono, porque eso tiene que ver con congestión, pero entre ellos, nosotros creemos que ellos andan con radio y es como cualquier radio. No. Ellos usan un estándar que se llama P25, que es el que se ocupa en Estados Unidos en seguridad pública, que es para efectivamente tener resistencia, resiliencia, redundancia en términos de sus comunicaciones, y eso permite que básicamente ellos tengan un nivel de robustez de comunicaciones de primer mundo, pero es porque siguen un estándar. Y creo que nosotros deberíamos, nuestro sistema no es normado y esa es una gran falla. Entonces el espacio para improvisar y para reinventar la rueda es muy amplio. Pero si te digo que el primer número único fue en la década del 30 del siglo pasado, podríamos comprender que la verdad es que no hay nada que inventar, no hay nada que reinventar, y es mejor apliquemos rápido, pero hagámoslo escalonado, para que nos salga bien, comprendiendo que no tenemos por qué partir en Santiago, podemos partir en localidades pequeñas con centros de comando y control pequeños. Te voy a dar un dato que lo vi en diciembre pasado. Si yo te llamo a una línea fija, es súper fácil que los sistemas detecten dónde tú estás. Pero ya hace un tiempo existe una cosa que se llama Rapid SOS, o Rápido SOS, o SOS Rápido, que ya se ocupa mucho en los 911 ya hace bastante tiempo.
Tú llamas de una línea móvil y en un mapa ¿Ya? te ubica inmediatamente donde tú estás. Eso significa que no basta con poner un número. Tenemos que incorporar tecnología, pero esa tecnología tiene que permitir que, por ejemplo, se acceda a la señal móvil de tu teléfono para la geolocalización cuando tú estás en una emergencia. A mí me tocó ver varias emergencias donde básicamente la persona llamaba al 911, se contestaba y en la pantalla inmediatamente aparecía el punto desde donde estaba llamando. Y esa persona le preguntabas tú dónde está y la persona no sabía, porque va en una carretera y el punto se va moviendo en la pantalla. Básicamente hay mucha tecnología que es muy simple, que nosotros la ocupamos en nuestros celulares, de hecho. O sea, tú muchas veces has compartido tu ubicación, bueno, es lo mismo. Pero hoy día no existe esa integración de bases de datos, esa integración de acceso a las señales, por ejemplo, para la geolocalización de los celulares. Entonces, hay desafíos. Por eso hablamos de un sistema integrado, donde las tecnologías, las bases de datos, no es lo mismo que un policía llegue a una casa donde le dicen hay violencia intrafamiliar, a que llegue y que en el computador de su patrulla le sale inmediatamente en esa casa hay un arma registrada, hay una persona que tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, las últimas 2 denuncias han terminado con golpes a la mujer y más encima, no sé, la persona tiene una detención. Ahí el policía llega, o sea, sí. Michel Delerm, gracias por venir. Siempre un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Lo único sí, 911 el número que usted... Sí, yo me la juego por el 991, fácil de recordar, pero además siempre pensando en nuestra región de América Latina y del Caribe, donde ya tenemos más de 20 países con ese número. Y me da un dato que además hoy día en Chile funciona acá. Así es. No sabía. Así es. No se sabe, pero sí. Sí, profesor. Y no reinventemos la rueda, que es lo que nos está pasando con las Taser. Claro. Aprovechemos de eso, porque Claro. la Taser... Te doy otro dato histórico. Las Taser fueron creadas por un ex ingeniero de la NASA en la década del 70 y nosotros estamos haciendo plan piloto como si esto fuera una tecnología o algo que salió ayer. Yo creo que, insisto, dejemos de ser tan creativos e implementemos soluciones aquí, ahora, de la manera correcta, con los entrenamientos correctos, las certificaciones correctas, porque la verdad es que no podemos seguir detrás de la seguridad pública, tenemos que ir delante de la seguridad. ¿Dónde te ubican en redes sociales, Michel? @Michel Delerm, Instagram, Twitter, Facebook, y ahora de hecho estamos haciendo un live aquí También. a través de Instagram. Saludos entonces a la transmisión de Michel Delerm en su Instagram. Michel, muchas gracias, siempre un gusto. Muchas gracias a ti, un gran abrazo. Que te vaya bien. Ahí está entonces Michel Delerm con esta conversación interesante hasta ahora de la noche, número único, y también cómo enfrentar las emergencias a esta hora ya. Son las